¿Qué tal? Buen día para todos, buen día Fede, buen día Cristian Soledad. Estamos en el Palacio Legislativo junto al senador Juan Castillo, una ley polémica, ¿no?, que quedó ahí, estancada en el artículo 5º. Castillo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Es así, el artículo 5º, que refiere a qué, por ejemplo. Primero una aclaración, yo he sentido hoy en varios medios decir la ley está congelada o ha dejado algunos artículos congelados. En términos políticos no sé qué quiere decir congelados. Lo que hemos empezado a discutir en la sesión pasada del proyecto de ley en general, y hemos convenido en desglosar algunos artículos, tanto porque hay una postura o del Partido Colorado o del Partido Nacional o nuestra misma, en decir, bueno, avancemos en la discusión y el tratamiento de la ley, y hay artículos que la misma fuerza política del gobierno quiere rediscutir, capaz que hasta reelaborarla, entre ellos el artículo 5 y el 17, que son artículos, no solo los únicos, pero ellos dos, que me parece que han estado más en la polémica, que hacen referencia a algunos derechos que se estaría dando a los menores de edad, como el cambio de identidad, como la posibilidad de hormonizarse, o dejar muy claro a qué edad se podría estar haciendo las operaciones, las cirugías, ¿no? Entonces, son temas que son polémicos, que nosotros sentimos, polémicos independientemente del partido político y la postura ideológica. ¿Estás de acuerdo en eso, Juan? Yo estoy de acuerdo en volverlo a discutir, yo estoy de acuerdo en que tenemos que analizar, no es nuestro propósito agredir a nadie, al contrario, el proceso de ley, el proyecto remitido, es una ley que integra a los trans, que trata efectivamente de rodearlo de derecho a un sector de la sociedad que ha sido discriminado. Bueno, lo que se trata es no violentar a ningún otro sector de la sociedad. Por lo tanto, hay que discutirlo de vuelta, hay que discutirlo bien. Ahora, Juan, es polémico la polémica instalada sobre la posibilidad ante la negativa de los padres que el menor recurra a la justicia para hacer el cambio de sexo. ¿Estás de acuerdo con esa parte? Bueno, mirá, en las elaboraciones y en las contrapropuestas se intenta corregir esa situación, se intenta buscar de que no sean tan violentos para los padres, pero al mismo tiempo siempre cuidando de que estamos hablando de una ley integradora, ¿no? Que no discrimine tampoco a las personas trans. Por lo tanto, hay un proceso que hay que respetar, seguramente en algunas decisiones, por eso es que uno pelea a veces que a menores de 18 años no nos pueden ocurrir determinadas cosas, o para la mayoría de edad tener que tener más de determinada edad. Bueno, capaz que también para esto habrá que analizarlo. Yo insisto con esto porque no es tan radicalizada como se han hecho posturas en contra de la ley en los medios de comunicación, en la opinión pública en general. A mí me parece que acá hay la posibilidad efectiva de encontrar una redacción que contemple la legítima aspiración de todas las partes. No está congelada, se sigue trabajando, o era intención del Frente seguir trabajando en la ley. Sí, esa es la idea. El acuerdo político es lo que prima. Aquí hay coincidencia del Partido Colorado junto con nosotros, que ha pedido que se saque el artículo 5, porque hacía referencia a esto de la identidad, el 17 que hay que colocar el derecho para cuándo es la hormonización o la cirugía, y hay otro artículo que hace mención a determinadas partidas económicas para resarcir los daños y perjuicios. Entonces esas también hay que discutirlo en el marco generacional, a quién comprende, y no, esas cosas tienen que estar claras para todos. Y ahí no estamos dando el tiempo. Seguramente esta semana el mismo Frente Amplio tenga una reunión, vamos a escuchar otras opiniones y enviemos a los demás partidos políticos un borrador alternativo. Se han visto varios movimientos evangélicos, inclusive en la puerta del Palacio, reclamando por lo que ellos entienden una barbaridad, ¿no? Que los padres pierdan, en este caso, el poder, entre comillas, y que sus hijos menores, tomen decisiones pasando por sobre ellos. Los sectores católicos tienen otro rol en la sociedad, ¿no? Nosotros tenemos el rol de legislar, no es el rol de ellos. A mí lo que me extraña es que todo el mundo admita tranquilamente, sin alterarse, de que las iglesias adquieran un rol tan preponderante en todas las cosas. Ahora se mete y se discute voluntariado, no le gusta y se moviliza y junta firman y mandan correo electrónico, no le gusta la ley trans. Ellos tienen que evangelizar, tienen que llevar la palabra, el culto, ese es el papel de las iglesias, ¿no? Es cierto que hay libertad de culto, hay libertad de opinión, pero en este caso a nosotros nos eligieron para gobernar, para discutir las leyes, para acordar los partidos políticos. Ese no es el rol de las iglesias. Juan, tenés hijos mayores, ¿no? Tengo hijos mayores, los tres. Suponemos un hijo menor tuyo, esta ley está en vigencia,
y te pide cambiar de sexo. ¿Vos cómo lo tomás? Es difícil hacer esa composición de lugar. Me parece que es difícil para mí hablar desde una situación que no me pasó, es muy fácil. Andás a ver lo que le está pasando a la familia que tiene esta situación dentro de su casa. Pero desde lejos uno parece, ojalá que tengamos todas las garantías para que poder acudir y que las cosas se hagan legales y con un elemento imprescindible de seguridad en materia de la salud y de la justicia, porque lo que quieren negar algunos, como las iglesias, es lo que efectivamente ocurre, simplemente que en hogares más pobres se hacen sin tener los elementos apropiados y se perjudican también la salud, ¿no? Por ejemplo, nos han dicho en el tema de la hormonización. Dice, no se quiere permitir, pero se hace y no se utilizan los elementos adecuados. Entonces, lo que tendría que nuestra sociedad entera nos incluye, no nos excluye, ser menos hipócrita y discutir las cosas con mucha más objetividad, con mucha más seriedad. Da para más el tema, Juan, pero tenés que ir a la comisión, ahora están esperando. Gracias por estos minutos. ¿Y cómo sigue todo esto en 10 segundos? Nosotros vamos a seguir analizando el tema. Hemos sentido la propuesta de los demás partidos políticos y de organizaciones sociales. Los temas más polémicos han quedado de lado para rediscutirlo, para incluso poder asistir a una reelaboración de esa redacción. Y vamos a seguir avanzando con el resto de los artículos porque acá hay necesidad efectivamente de legislar en esa materia. En 5 segundos, ¿qué comisión te espera ahora? Ahora no, hay sesión del Senado ahora, en esta misma hora, 21:30, el timbre que están sintiendo el que ya nos están llamando, porque hay una sesión que se van a estar discutiendo algunas cuestiones como el trabajo forzoso y otras tareas más. Gracias, Juan. Por favor. Compañeros, la palabra de Juan Castillo, senador del Frente Amplio, hablando sobre este tema tan polémico, ¿no?, que se ha instalado y que, como él ha dicho, no está congelada la ley. Se sigue hablando, se sigue trabajando en el tema. Va a haber, sin duda, mucha tela para cortar en todo esto. Siguen ustedes compartiendo esta mañana en Buen Día Uruguay. Muchas gracias, Néstor. Y muy pertinente entonces que esta discusión en realidad él confirme se siga dando a nivel parlamentario a propósito de avanzar en esta ley integral de personas trans. Ahora, ¿qué tanto fe sabemos realmente sobre la vivencia, verdad, de una persona que quiere cambiar de sexo? ¿Qué tanto entendemos lo que implica un tratamiento de hormonas o una cirugía? ¿Tenemos herramientas como sociedad para realmente emitir una opinión basada en argumentos sobre un tema tan complejo como puede ser, bueno, atravesar esa situación? Por eso tenemos personas que hoy nos acompañan que nos van a ayudar a comprender desde otra dimensión, ¿verdad?, lo que es en definitiva, bueno, este tema que plantea la ley. Un tema con muchas aristas, ¿no? Porque más allá de cuestiones morales que algunos reivindican, hay que hablar de aspectos psicológicos, hay que hablar de aspectos médicos, por lo tanto científicos también, y hay que hablar de lo que vos decías, vivencias, ¿no?, experiencias de vida que llevan a personas y personas jóvenes, como los que se está discutiendo, a generar este cambio radical precisamente en su vida. Bien, nos acompaña el doctor Daniel Márquez, referente en ACE en Salud de Poblaciones Vulneradas. Bienvenido, Daniel. Ya hemos tenido otras instancias aquí en el programa, así que es un gusto volver a recibirte. Nos acompaña Patricia Gambetta, ella es la mamá de Agustín, que también está con nosotros, Agustín Cheda. Bueno, Agustín, bienvenido. Patricia también. Agustín, tú te estás sometiendo justamente en este momento, ¿verdad?, a tu tratamiento para el cambio de sexo. Nos vas a contar y te agradecemos mucho por venir, tu experiencia, ¿verdad? Es muy valioso que lo hagas y que lo compartas con todos nosotros. Y también a Patricia. Patricia, tu experiencia como madre también es muy importante de escuchar, sin duda, en esta... Por darnos la oportunidad. No, gracias a ustedes. Claro, porque en realidad también parte de lo que se está discutiendo es, bueno, lo que pierden los padres a la hora de que un hijo menor de edad tome por sí una decisión tan importante. Y por ahí surge la primera pregunta. ¿Pierden los padres en esta discusión? Los papás que apoyamos no perdemos nada. Los papás que apoyan no pierden nada. No. Al contrario, esto entienden que le dan un marco legal que hoy en día no tienen. Claro, yo lo que siempre digo como mamá, que Agus tuvo la suerte de nacer en nuestra familia y de contar con nosotros como papás y con toda nuestra familia y amigos, y que apoyamos 100% toda su transición y su sentir. Pero esta ley sería el papá o la mamá de los niños adolescentes que no cuentan con esa ley. Adolescentes, ¿no?, más que nada.
porque donde se cuestiona mucho la patria potestad, dónde quedaría la patria potestad como de los padres en estos casos. Yo creo que los papás que se preocupan tanto dónde quedaría la patria potestad no tienen que preocuparse, porque creo que en los casos de ellos actuarían como actúo yo o como actuamos las 30 familias que estamos con TVU, con el colectivo, que todos apoyamos a nuestros hijos. Entonces, en esos casos no necesitamos usar la ley, porque ya somos nosotros. El colectivo es Trans Boys Uruguay. Sí. Sí, antes de poder comprender todo eso, quizás primero lo que hay es mucho miedo, ¿no? Primero de que un hijo adolescente, bueno, dé un paso como puede ser un tratamiento de hormonas, una cirugía, más allá de su deseo, que sin duda quizás los padres ahí todos podemos comprender, pero después está el otro paso, que es ahí donde interviene el médico, que hoy nos acompaña, y donde primero hay que dar información, ¿verdad? Porque, bueno, una etapa de la vida tan sensible, con tantas contradicciones, con tantos cambios como es de por sí la adolescencia, como un momento también, o como una instancia de una decisión tan fuerte, ¿no? Sí, yo creo que hay conceptos que hay que dejar claros. Se toma como la adolescencia como el ser no adulto, y por definición la adolescencia no es ser no adulto. Ser adolescente es ser humano como es ser la niñez, la adolescencia, la adultez, el adulto mayor. Y eso constan derechos. Y hay derechos que ya están consagrados, como son los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Lo cual un adolescente maduro puede tener los mismos derechos que un adulto. Entonces, aquí es donde se empiezan a entrelazar cosas que a mí me preocupan y que tienen que ver, como vos decías, que son sensibles desde el punto de vista social. No recuerdo ahora la cifra exacta, pero se recolectaron muchísimas firmas en contra de la ley. Casi 40.000. Bien. Y ahí hay un punto en el cual me preocupa, porque escuchábamos, justamente no es el caso de Juan Castillo, pero sí es el caso de alguna senadora donde apoya este movimiento, y ahí me preocupa cuando se empieza a mezclar la salud con lo legislativo, donde esa carta tiene errores desde el punto de vista médico y errores desde el punto de vista de salud. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, esa carta habla de mutilaciones. Y no podemos, a esta altura de la evolución, hablar que los actos médicos son mutilaciones. Nunca son mutilaciones cuando tienen un objetivo terapéutico. Por ejemplo, tiene errores conceptuales graves donde compara sistemas de salud que no son comparables. Los sistemas de salud se comparan cuando son equivalentes. Nosotros tenemos un sistema de salud que es propio, que es uruguayo. Entonces ellos muestran datos que son recabados de países donde los sistemas de salud no son tan avanzados como el nuestro. Pero se habla también de riesgos a la salud porque en plena etapa de crecimiento, de desarrollo, se cruzan hormonas. Claro, pero claramente todos los medicamentos tienen riesgo. No podemos decir acá que la hormonización no tiene riesgo, pero una aspirina tiene riesgo. No sé, cualquier medicamento que te podamos decir tiene riesgo. Ningún medicamento está excepto de tener riesgos, ¿sí? Lo que aquí hay que poner en la balanza, y como médicos y como profesionales de la salud tenemos que poner, es si el beneficio global es mayor. Y acá voy a citar un estudio que es de la Organización Mundial de la Salud, donde en su capítulo de sexualidad, ley y derechos, el poder hacer concordar la identidad, como es en el caso de Agustín, ¿sí?, con su expresión de género, mejora la salud. Porque si no ocurre algo muy grave, que es los intentos de autoeliminación y la muerte. Entonces, cuando una persona no puede expresarse, ¿qué ocurre? La depresión y el suicidio. Y el suicidio es una causa de muerte muy alta en Uruguay. Hagamos Entonces, una aclaración. tenemos que abrir bastante los ojos con eso. Usted, doctor Márquez, no es el médico de Agustín, lo conoce, pero es importante hacer esa puntualización, claro, exacto, para también comprender un poco esta nota. Yo quiero conocer la opinión de Agustín y un poquito más su historia, Sole, porque vos tenés 16 años ahora. Sí. ¿Y en qué momento comenzaste o te decidiste a comenzar con el tratamiento? Decidirme a comenzar fue, no sé, hace bastante. Bastante. O sea, tenés 16 años, 16, ¿no? estamos hablando de que 3 años, 4. ¿A hormonizarse? No, hormonizarme empecé hace menos de un año. Menos de un año. Sí. Perfecto. Pero que sé que me quería hormonizar desde hace antes. ¿Sí? Hace más tiempo, porque era una manera de ayudarme a mí a expresarme como soy, ¿no? Claro. Pero hormonizarme hace menos de un año. Agustín, ¿cuándo empezaste a sentir justamente que no coincidía tu sentir, verdad, con tu género de nacimiento, digamos? Con tu sexo de nacimiento. Sí, fue... Eso yo creo que siempre estuvo, ¿no? Desde que soy chico siempre
siempre había algo como que no concordaba con el resto de mis pares femeninos. Y yo creo que fue aproximadamente cuando estaba en sexto de escuela que encontré un video en YouTube y le pude poner nombre a lo que sentía, pero a mis padres les dije ya cuando estaban en primero liceo. Primero liceo. Final de primero liceo. Evidentemente lo tenés claro desde siempre, desde toda tu vida. ¿El tratamiento qué cambió en ti? Y yo siempre sentí como que estaba como un escalón más abajo de mis compañeros porque ellos estaban más altos, se les estaba empezando a grabar la voz y yo también quería eso, ¿no? Entonces, después de diferentes citas con diferentes médicos, con endocrinólogo, con psiquiatra, con mi psicóloga, después de 2 años que estuve tomando otro medicamento que fue para cortar mi ciclo menstrual. Después de 2 años de diferentes... 2 o 3 años fueron. No, 2 años, está bien. De diferentes estudios, sí. También estudios de sangre para ver los niveles de hormonas de estrógeno que tenía en mi sangre. Llegamos a la conclusión con mi endocrinóloga que podía ser un buen paso empezar a inyectarme de testosterona, ¿no? O sea que bueno, porque además acá estamos hablando de un apoyo multidisciplinario, ¿verdad? Sí, claro. Que conseguiste, que obtuvieron y que te asesoraron a ti y a tu familia. Patricia, ¿lo supiste desde siempre? ¿No te sorprendió la noticia cuando él quizás te la expresó? ¿O por el contrario fue un impacto para ti? Lo supe de siempre, no, porque hasta que él no te dice que él es trans, no puedes saberlo porque es su sentir. Yo podía decir que era el típico marimacho, que tenía conductas de varón, pero no que era un varón trans. Cuando él te lo dice, bueno, yo ya sabía lo que era ser transgénero, porque hay información hoy por hoy en las redes y hay programas de televisión, de niños. Hay un programa que se llama I'm Jazz, que es de Estados Unidos y que es una niña trans que desde los 5 años está... se está televisando su vida. Hoy tiene la edad de Agus, creo. Y bueno, entonces saber lo que era, sí, bueno, en el momento que Agus nos comunicó su sentir, bueno, empezamos a ver para dónde agarrar. Y eso es a donde vamos, acá en la salud privada, que el único sistema integral de salud que existe en el Uruguay, y nosotros como uruguayos nos atendemos acá, es el de ACE, es la Policlínica de San Boa, que es donde está el doctor Márquez. Gracias al doctor Márquez averigüé, mediante un contacto de él, alguien que nos pudiera atender en la sociedad que se atiende a Agustín. Porque la mayoría, ¿por qué vamos a sacarlos de la sociedad médica y ponerlo en ACE, ¿no? ¿Por qué vamos a seguir superpoblando una policlínica que está superpoblada? Pero sería discriminar también. Aparte, ¿por qué si él tiene su sociedad? No hay un equipo médico integral en la sociedad donde Agus se atiende, pero mal o bien lo hemos ido conformando con las personas que son idóneas en el tema, ¿no? Lo atiende una endocrinóloga, que es una de las endocrinólogas que participó en la elaboración de la guía de hormonización para personas trans acá en el Uruguay, que atiende COSEN, es COSEN donde se atiende. No pasa nada. Y bueno, el médico de familia había trabajado con el doctor Márquez, Musetti. Así que claro, tu primera reacción, digamos, fue, bueno, me quiero asesorar, quiero ir a los especialistas y me quiero asesorar. Acá la pregunta, Márquez, tiene que ver también, porque bueno, lo que más se discute con todo esto es el tema de los padres, bueno, la autorización de los padres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero primero entendamos por qué, en todo caso, un tratamiento para este tipo de situación tiene que darse en la adolescencia. También es lógico entender que es en la adolescencia donde hormonalmente se juega el partido, ¿no? Bien. Podemos decir. Pero para entender por qué igual no se podría esperar hasta después de los 18 años o después de la mayoría de edad para la toma de decisión. Sí. En realidad, yo siempre esto lo explico con una anécdota muy puntual que me ocurrió. Tuve una consulta donde vino un paciente y nosotros tenemos en la ficha donde quien registra pone cuál es su motivo de consulta. Y su motivo de consulta fue, vine porque no se me pasó. Me senté y pregunté,
contame, ¿qué ocurrió? Mirá, cuando era muy chico, me llevaron al control y el médico me dijo, mirá, es muy chico, muy niño, se le va a pasar la adolescencia es una etapa de cambio, se le va a pasar, y hoy vengo porque no se me pasó. Y ahí perdimos una gran oportunidad del sistema de salud. Oportunidad de no hacer daño también, por ejemplo, porque muchos padres, sin saber la reacción que tienen, es como intentar reforzar estereotipos vinculados a lo que se espera de ese sexo biológico. Entonces hay mucho sufrimiento y hay niños que hacen intentos de autoeliminación. Entonces, centrándome en tu pregunta, uno puede hacer el freno puberal, o sea, frenar la pubertad, que eso no lo estamos haciendo en el San Bois, consideramos de que no estamos formados para eso. De hecho, nosotros cuando arrancamos hace 4 años tuvimos que empezar a tomar el guante en esto porque no había ninguna experiencia en Uruguay. Lo que sí hacemos es la armonización posterior, después de la pubertad, después de los 16 años, digamos, ¿sí? Entonces ahí ya las características empiezan a cambiar. Un poco lo que contaba Agus que le pasa, es lo que le pasa a los varones trans, pero también el caso de las mujeres trans. Yo escuchaba lo que decía el senador, y hay un concepto súper importante lo que decía. El problema está. Yo creo que la discusión tiene que estar ¿está dentro del sistema de salud o fuera? Yo recibo todos los días personas que tienen situaciones graves de salud porque acceden a hormonas veterinarias, acceden a hormonización clandestina, a dosis no adecuadas, que se inyectan silicona industrial, que se infectan, que van a CTI y que mueren. Recordemos que la expectativa de esta población son 35 años de vida. Para la salud eso es una vergüenza. Claro. Para mí como médico es una vergüenza. Tenemos que hacer todo lo posible para cambiarlo. Nosotros vamos a seguir conociendo más de la historia de Agustín, fundamentalmente de la familia en líneas generales, porque hay muchas dudas que es oportuno que en base a tu experiencia nos comentes, ¿no? Sí. Pero el compromiso de la producción también es escuchar, obviamente, todas las campanas, ¿no? Y todas las visiones con relación a este tema. Vale decir que la Sociedad Uruguaya de Pediatría y la Sociedad Uruguaya de Endocrinología están a favor de esta ley, pero también hay voces de profesionales en contra precisamente de alguno de los artículos. Por eso es que telefónicamente vamos a estar hablando con la doctora Divia Rodríguez, que es pediatra integrante de la Asociación Civil Siembra, que es una de las profesionales que tiene sus matices o está en contra precisamente de algunos artículos. Buen día, doctora, gracias por atendernos. Hola, ¿qué Sí. tal? Muy bien. Puntualmente, ¿cuáles son los aspectos que usted entiende son negativos desde el punto de vista médico, ¿no?, de esta ley? Bueno, en realidad, en uno de los puntos que cuando nos presentamos en la Comisión de Población de ahí del Senado, que la señora que estaba presente, la mamá de Agustín, hablaba de la patria potestad, era justamente uno de los puntos es que es inadmisible que un niño, un adolescente vaya a la consulta solicitando, ¿no?, o pidiendo información o que quiere hormonizarse sin la concurrencia de los padres, ¿no?, sin autorización de los padres, porque justamente en la misma guía que el Ministerio, la guía de hormonización que brinda el Ministerio, una de las cosas muy importantes son las contraindicaciones que tiene de acuerdo a los antecedentes personales o los antecedentes familiares. Y obviamente ahí necesitamos que... Hola, ¿se cortó? Bueno, estaba hablando justamente esta doctora pediatra en lo que tiene que ver con consecuencias, ¿verdad? Consecuencias de un tratamiento de hormonas en la adolescencia, porque bueno, hay que tomar en cuenta hasta incluso antecedentes y demás, claro, de cada una de las personas. Pero él quiere hacer una aclaración mientras logramos retomar el contacto telefónico. Yo creo que es sumamente importante que quienes seamos los voceros de esto, seamos médicos que estemos especializados y tengamos contacto en atender a personas trans. Yo creo que separar la niñez de la adolescencia, eso es sumamente importante. Y lo otro, yo atiendo todos los días personas trans y lo de la patria potestad realmente no me preocupa tanto porque la mayoría de los adolescentes, la gran mayoría, los padres están ausentes porque son expulsados de sus casas. Por esto mismo. Entonces, ahí también hay un tema. La mayoría de los adolescentes
no tienen el apoyo de sus padres, no es el privilegio que tiene Agustín, que es quien tenemos en este caso. Lo que les pasa a ellos no es la regla, digamos, es la excepción. Vale el aporte. Restablecemos el contacto con la doctora Rodríguez, que seguía con su razonamiento en el momento que se cortó. Adelante, doctora. Sí, no sé muy bien en qué momento se cortó. Hablaba de las alteraciones, ¿verdad? Bueno, algunos hablan de alteraciones irreversibles y usted hacía hincapié, digamos, en esa parte, ¿no? De lo que implica el tratamiento. Exacto. Sí, el doctor aquí presente hablaba de las situaciones que se le presentan en la consulta con los adolescentes trans. Y en realidad yo hablo en cuanto a la guía de hormonización, que con los riesgos que tiene la hormonización es deseable, y habla justamente la guía lo habla de un acompañamiento familiar, ¿no? Que necesita justamente por todos los riesgos y los cambios que va a haber, necesita un acompañamiento, ¿no? Necesita un acompañamiento. Lo otro que a mí en realidad me preocupa como pediatra es que justamente la guía dice tener la capacidad y el grado de madurez necesario para la toma de la decisión en forma válida. Y realmente yo insisto en que es una etapa de la vida de muchos cambios. No es igual a la vida adulta, no es igual, porque justamente del punto de vista fisiológico es una etapa de grandes cambios, ¿no? De una etapa de grandes cambios donde las decisiones, la toma de decisiones para otras cosas, como por ejemplo para la vida académica, bueno, la vida de pareja, es una etapa donde justamente tomar esta decisión tan importante, ¿no? Que va a tener consecuencias para el resto de su vida y algunas irreversibles. Yo creo que incluso, no hablando, yo ya me salgo de si los padres autorizan o los padres no autorizan. Yo me veo, por ejemplo, en la consulta hablando de los riesgos, hablando incluso del consentimiento informado, ¿no? Lo que uno le tiene que leer o le tiene que explicar de lo que dice el consentimiento informado. Entonces, las consecuencias son tan importantes y los riesgos incluso durante la hormonización son tan importantes que se amerita que eso se piense y realmente, obviamente a los 18 no va a cambiar que tenga 17 años y medio o que tenga 18. Yo pienso que considero que tiene que ser una decisión para tomarla y con acompañamiento familiar espectacular, pero si no, de la persona que tenga de referente o que tenga al lado, es una decisión para tomar más adelante, a los 19, a los 20, porque va a tener implicaciones. Edivia Rodríguez, muchísimas gracias por este contacto. Ella es pediatra, ¿verdad? Integrante, como decíamos, de la Asociación Civil Siembra. Y planteaba la dificultad de la temas, comunicación, aclaremos, es porque está en el interior y por eso iba a venir la comunicación. Que están presentes en la gente, ¿no? La importancia de también el respaldo de la familia. Después hablabas de esa realidad de la familia ausente, en muchísimos casos en este proceso, pero también de que la adolescencia, como planteaba la doctora, puede ser, no para todos, pero para algunos, quizás una decisión que con el tiempo después se quiera... sea cuestionada y quizás se vuelva atrás. Son viajes sin retorno. Sí. O sea... Claro, yo escuchando atentamente a la colega creo que básicamente no tenemos ninguna diferencia. Porque ella planteaba, por ejemplo, el grado de madurez y es algo que estamos planteando y es algo que está en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cuando ustedes escucharon hablar de Agustín, yo creo que Agustín es un adolescente maduro y a lo largo de la consulta, quienes trabajamos en el primer nivel de atención, no es una consulta de 5 minutos. Eso se va calibrando, Claro, exacto. Y nosotros podemos definir también con el equipo de salud si es un adolescente maduro o inmaduro para tomar decisiones. A mí esto me hace recordar mucho a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Hoy una menor puede realizarse una interrupción voluntaria, un aborto, sin consentimiento de sus padres, porque es una adolescente madura. Puede realizar cualquier procedimiento análogo a la adultez si es un adolescente maduro. Y eso está por encima, es derecho de los niños. Yo creo que acá tenemos que poner el foco en los adolescentes como sujeto de derecho. Claro. Y no como posesión de los padres, ¿sí? Entiendo que el acompañamiento es muy importante, pero cuando ocurre esto en la familia, también es decisión nuestra poder hacer que la familia dialogue. Pero ¿hay alguna manera de asegurarse? Parece tonta la pregunta, sí, que hay certeza de que ese adolescente que está en esa transformación, en esa búsqueda también de tantas cosas, ¿no? Pueda después arrepentirse. Bien, yo te cuento la experiencia nuestra. Nosotros tenemos casi 300 pacientes vistos
Y solo en un caso hubo una situación de arrepentimiento que no fue arrepentimiento voluntario, sino fue porque su familia, para poder aceptarla en su hogar, le pidió que volviera a su sexo, a lo que se esperaba para su sexo. ¿Pero ella era mayor? No, era una persona de 17 años. 17 años. Que en realidad terminó yéndose de su casa. Básicamente, fue y vino. Para poder volver tuvo que mentirle al resto. Sí, mentirle al resto y para poder hacerlo. Entonces yo creo que aquí sí hay un punto importante que justamente tiene que ver con que cuando uno acompaña, hace un acompañamiento longitudinal, esto está basado en la especialidad médica que es la medicina familiar y comunitaria. Entonces cuando uno tiene un enfoque individual, familiar, de acompañamiento en el tiempo, no la consulta que uno tiene imaginaria que es, llega el médico, hola, ¿cómo te va? Ni te mira y es la consulta de acompañamiento, seguimiento, visita domiciliaria. A mí y a cualquiera de mi equipo, en un año de seguimiento, ninguno me puede decir, ningún otro colega me puede decir lo que siente esa persona porque acompañamos los procesos. Claro. Vamos a estar enseguida nada más con algunos mensajes. Hay gente que se manifiesta a favor y en contra de la ley, pero yo quiero conocer un poquito más de la historia, porque Agustín, en tu caso estamos hablando de que hubo un cambio importante, o estás atravesando un cambio importante, sí. Y tal vez ahora, cuando te veas, te reconoces mucho más. Pero hay cambio de emociones también. Apunto a lo siguiente: ¿qué tanto sufrimiento tuviste en tu infancia y en la primera etapa de tu adolescencia por no reconocer, o que los demás no reconocieran lo que sos? Yo creo que hoy en día, desde que realicé mi cambio, desde que me puedo expresar como soy, yo me siento mejor, como que estoy más feliz, estoy más energético. Yo sabía que antes, por ejemplo, no me gustaba hacer muchas cosas, me quedaba siempre como en casa y no me gustaba moverme mucho. ¿Pero por qué te discriminaban? No me discriminaban porque por suerte siempre me rodeé de amigos y personas que son buenas personas, que de hecho después de que les conté que yo era trans, me dijeron, dale, vamos para adelante. Tengo tremendos amigos y eso no lo voy a negar. Qué bárbaro. ¿Cómo ha cambiado eso positivamente, no? La adolescencia de hoy es otra cabeza. O sea que en ese sentido nunca tuviste inconveniente. Nunca tuve ningún problema porque siempre me apoyaron, aunque ellos ni siquiera supieran qué es lo que yo estaba sintiendo, porque nunca le dije a nadie, hasta que yo no les dije a mis padres, fueron los primeros en enterarse. Después les dije a mis amigos, pero nunca me discriminaron ni nada por el estilo por tener conductas varoniles, pero claro, siempre está... Tu mamá utilizó un término hoy más temprano, marimacho. Marimacho, sí. Claro, porque es lo que viste que la general, la población dice, ¿viste? Sí. ¿Eso nunca te afectó tampoco? Si es que... No, nunca, pero me molestaba, no me gustaba que se refirieran a mí como mujer, porque no me sentía así, no me gustaba que se refirieran a mí así. ¿Te molestaba? Lo primero que nos dijo fue, yo siempre traté de ser lo más femenina posible. Siempre trataste. Sí. O sea, te das cuenta que él hacía el esfuerzo de ser femenina. Ahora, Patricia, somos otra generación, vemos los cambios, ¿verdad? La información también que ellos ahora, por suerte, manejan, los jóvenes, gracias, sí. que hace que, bueno, lógicamente tengan más herramientas también. Pero para ti, ¿cómo fue también llevar adelante, ¿no? Una vez que vos tenés la aceptación de la situación, no sé si tenés una pareja que también quizás hubo que conversar en el padre conjunto. está acá y apoya 100%. ¿Qué tal? Buenos días, ahí. Mucho gusto. Porque bueno, es un impacto para la familia. ¿Cómo fue sobrellevar el accionar, ¿no? Es decir, nosotros te vamos a apoyar, esto lo vamos a sacar adelante. Creo que siempre como padres lo que prima es el amor. Entonces tú querés que tu hijo esté bien. Y en nuestro caso fue lo que hicimos, apoyar a nuestro hijo. ¿Cómo lo apoyé yo desde mi lugar como mamá? Buscar información, buscar contactos, gente que estuviera en el tema, que supiera, estudiar sobre el tema. Contacté acá en el Uruguay, ya estamos, bueno, ya te dije, en todos los colectivos que existen sobre la temática trans, estamos ahí. Y bueno, y no sé... No, yo quiero saber qué miedos tienen. ¿Miedos? ¿Qué miedo? ¿Vos tenés algún miedo? Digo, te queda toda la vida por delante. Sí.
y una vida en donde tendrás necesidad de aclarar cosas. Te digo, ¿qué miedos tenés de aquí en más? No sé, ¿soñarás con formar una familia? Sí, sí, la verdad siempre quise en un futuro tener una familia, tener mis propios hijos, pero nunca quise yo tener a los hijos, sino que siempre quise adoptar, porque sé que hay muchos niños alrededor del mundo en general que no tienen una familia, entonces siempre tuve esa idea de querer adoptar a alguien para darle una familia que no puede tener. Pero miedos, hoy en día que el trámite para cambiar el nombre se demore más de lo que ya se está demorando. Porque tu cédula no dice todos, Agustín. Los mismos miedos de todos. No dice Agustín por ahora tu cédula. No, por ahora no. Esa es una de las cosas que cambiaría la ley. La ley cambiaría eso. Que agilitaría y dejaría de ser un trámite judicial a ser un trámite administrativo. Hay acciones, nosotros siempre centramos como que si lo médico y lo de la salud fuera lo más importante, pero hay otras acciones que cambian la vida de la gente, como por ejemplo el cambio de nombre y sexo registral. Las personas sufren muchísimo cada vez que tienen que ir a hacer un trámite, ser llamadas por un nombre con el cual no se identifican. Entonces, en ese sentido también tenemos que avanzar. La ley tiene varios puntos que son importantes. Se centró lo de la salud y en un eslabón que es el último. Yo siempre digo, la cirugía es un eslabón, si viene un adolescente de 16 años, es el porcentaje muy chico. En nuestro servicio, un 5%. Como tenemos poco tiempo, lo que quiero que aclares es algo importante, porque hay mucha polémica, hay mucha controversia con el tema del consentimiento no de los padres, etcétera, ¿no? Porque además, es entendible también que cierta parte de la sociedad quizás se vea afectada o sorprendida de que una ley de esta envergadura pueda llegar a hacerse sin realmente la autorización de los tutores, ¿no? De los adultos responsables. Pero sin embargo hablabas que para todo tratamiento médico de este estilo tiene que haber una autorización de una persona adulta, ¿o no? No, por ejemplo, lo que yo te comentaba, dependiendo del grado de madurez del adolescente. Por ejemplo, te puse el ejemplo porque es el que se me viene a la cabeza ahora, pero podría ponerte muchos más, de la interrupción voluntaria del embarazo. Hoy un adolescente de 16 años golpea el consultorio, quiere interrumpir mi embarazo, nadie va a pedirle autorización a los padres para hacer eso, y tampoco... Pero eso genera también gran impacto, ¿no? Pero ya ocurre. Gran impacto. Pero no deja de generar impacto. No, ya sé, ya ocurre, pero no generó la polémica que está generando esta situación. Porque si bien la ley de interrupción voluntaria del embarazo generó polémica y resistencia... Yo creo que la gente tiene desconocimiento sobre eso. Yo no sé si la gente sabe que un adolescente pueda interrumpir un embarazo sin el consentimiento de sus padres. No sé si todo el mundo lo tiene. Yo por lo pronto desconocía que eso dependiendo siempre del grado de madurez del adolescente, ¿no? Eso que es, pero ¿y cómo se mide en una entrevista con el grado? Pero no es en una entrevista. Pero ahí el tiempo apremia en el embarazo. Claro, se puede interrumpir hasta determinado seguro sí, pero también hay límites. Claramente, pero para no confundir igual las cosas, volvamos a... Claramente hay un límite que también tiene que ver con las edades. Por eso polémicas que ocurrieron como el año pasado, en los 14 años nadie lo está planteando. Porque justo el caso de Agustín y de Patricia, es un caso de una familia unida frente a la situación. Exacto. Pero reiteramos, en caso de que esa familia no esté allí presente, conteniendo a la persona, ¿no? Al joven o a la joven. Yo te explico en nuestro caso lo que estamos haciendo ahora. No hemos armonizado ningún menor de 18 años que no tenga acompañamiento de sus padres. Pero sí hemos armonizado adolescentes de 16 años con familias que acompañan, que son las menos. Pero sí también vemos los intentos de autoeliminación seguidos, inclusive intentos de eliminación graves de usuarios que no tienen el acompañamiento de sus padres y la única salida es la armonización. Pero ese joven que no tiene el acompañamiento de sus padres, porque para que quede claro, en caso de aprobarse así como está la ley, sí va a tener una contención médica interdisciplinaria muy fuerte. Eso sí lo podemos garantizar. Eso sí, lo que pasa es que es muy difícil porque es tan cruda la realidad que lo voy a decir en términos reales. Las personas cuando son expulsadas de sus casas a los 16 años por su identidad de género terminan siendo víctimas de abuso, trata, situación callejera, vivir en la calle, un montón de cosas. Claro. Entonces, esa situación es tan grave que para los equipos de salud captar eso es muy difícil. Porque están en la calle, porque están ocultas, porque muchas veces tienen alguien que se apodera de sus derechos y dejan de tener derechos. Son explotadas, explotación sexual. Y eso es una realidad que está muy oculta, pero existe y la veo todos los días. Está claro. ¿Cuántas personas trans hay, para redondear, pero para tener una magnitud también poblacional, ¿no? Bien, 900 personas, dice el censo del MIDES, nosotros creemos que hay algunas más,
porque por ejemplo habla de menores, que es un número muy pequeño. Y ya no hemos estaban visto... todos ellos censados, por ejemplo. Claro. Y hoy somos 40 papás con adolescentes trans, niños, niñas y adolescentes. En esta organización que se puede consultar también. Sí, por supuesto. ¿Vos elegiste tu nombre? Sí. ¿Agustín, lo elegiste vos? Sí, fue más un... Contale, ¿verdad? Un segundo más, producción, a ver, ¿cómo es? Elegí el primer nombre que me voy a poner, porque me voy a poner dos nombres. ¿Cómo te vas a llamar? Mi primer nombre va a ser Manuel. Manuel. Después va a ser Agustín, que Agustín derivó de sacarle la A al nombre anterior. Al nombre anterior. Para poder dejar que la gente que me conocía como Agus me siguiera diciendo Agus. Agus. Que no me molesta. Pero te hemos llamado Manuel en toda la nota, ¿no? Dice Agustín. Tranqui. Pero pará, no, la última. ¿Qué tiempo te llevó o en qué momento empezaste a decirle a Agustín? O le dirás Agus, que era más fácil como le decían. Y te cuesta un poco, sí, pero de pronombre ponele que durante medio año estás equivocándote. Te estás equivocando. Te equivocás, Ahí decía Agus, mamá. No te dice nada. Ya uno, a veces, ¿sabes lo que me pasaba? Le decía a todo el mundo de él. Por ejemplo, hasta mi hija chica le cambiaba el pronombre, ¿viste? Porque tenía miedo de equivocarme. Entonces estás todo el tiempo pensando, pero después te acostumbras y no se te ocurre volverlo a decir de ella. Está muy bien. Muy interesante. Sí, a mis amigos les pasó lo mismo. Al principio se equivocaban, pero se corregían y se enojaban con ellos mismos porque se equivocaban. Sí, uno se enoja. Y yo decía, pero tranqui, che, entiendo que te equivoques. Venís diciéndome con femenino por 14 años de mi vida, entiendo que te equivoques. Qué linda experiencia nos contás, la verdad, porque eso de la contención también de tus pares conmueve. Hay que felicitar estas experiencias basadas en el amor y en el acompañamiento, la verdad que no son la regla, pero hay que felicitarlas y destacarlas, tanto de los amigos como de la familia. ¿Vos a qué liceo vas? Sin duda. ¿Digo? ¿Qué liceo? No sé, sí, ¿a qué liceo vas? Voy al Crandon, al Instituto Crandon. Bien. Que es evangélico metodista. ¿Y ahí? Divinos. Todo bien. Divinos, todo bien. 100% sí, pusieron la mochila con nosotros, grande, bueno. en aprendizaje y en todo. La verdad, esas actitudes también corresponden destacarlas, porque en definitiva es entender a una persona que forma parte de esa comunidad. Gracias a los Muchas tres gracias por haber venido. Por contarnos la experiencia de ustedes, el punto de vista profesional, también al papá que quedó detrás de cámara acompañando a la familia, como ha sido todo a lo largo de la vida. Muchísimas gracias. Gracias por Gracias. habernos acompañado. Y Placer y la orden. Y estamos para eso también, seguir entendiendo, compartiendo información, bueno, lógicamente elaborando nuestras opiniones, pero con las herramientas, ¿verdad?, para poder, concordar, no concordar. Y respetando todas las posturas. Pero con la información. Como tiene que ser, respetando las posturas, pero fundamentalmente respetando las vidas de cada uno, que eso es lo importante.